Señor Jesús, te damos gracias, papá, en esta noche por permitirnos, Señor, esta posibilidad de reunirnos, esta oportunidad que tenemos de aprender acerca de tu palabra, de las enseñanzas, Señor, que tiene el pastor, Señor, para nuestras vidas, pero sobre todas las cosas, Señor, que sea tu palabra, Señor, y tu espíritu, Señor, hablando a través de su vida, Señor. Te agradecemos porque son de mucha bendición, Señor, las enseñanzas que tú nos dejaste, Señor, para nosotros, Señor. Y ahora te pedimos que todo lo que escuchemos, Señor, pueda ser por obra en práctica, Señor, que lo ayudemos a poner en práctica, Señor, no solamente en nuestros grupos, Señor, sino también en nuestras familias, en el lugar donde estemos, Jesús. Ponemos cada necesidad, Señor, cada situación, Señor, nos despojamos en esta noche, en esta hora, Señor, para escuchar lo que tú tienes para decirnos, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todo lo que tengamos, Señor, que no haya nada de distracción para poder escuchar, Señor, y aprender de ti cada día más, Señor. Te agradecemos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y aquellos que aún todavía no se conectaron, Señor, que puedan hacerlo en esta hora, Jesús. Te agradecemos en tu nombre, papá. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando hoy acerca de los estilos de liderazgo, ¿no? Y yo terminé la clase anterior hablando justamente sobre la introducción de este punto, y yo quisiera hacer un repasito muy cortito sobre lo que mencioné justamente la semana pasada cuando estuvimos viendo sobre el tema del liderazgo. Bueno, hablamos de que hay distintos tipos de liderazgo, ¿no? Y dijimos que una de las características muy importantes que tiene que existir en no solamente líder, sino hermano mayor, un cristiano maduro, podríamos decir, tiene que ver con tener un espíritu enseñable, ¿sí? Una característica muy importante es que nosotros estemos dispuestos, ¿no es cierto?, a que alguien nos enseñe, a que alguien nos capacite, nos entrene. Y eso es muy importante porque es la manera de poder reconocer que necesitamos seguir creciendo, ¿no?, en nuestra vida y no tener esa actitud de pensar que ya llegamos al tope, al límite de nuestro crecimiento, que ya no necesitamos seguir creciendo. Por eso me encanta ver a hermanos tan hermosos que me enseñan todo el tiempo, ¿no?, con sus acciones, con sus actitudes. Ahí lo tenemos a Desmond y a Diana, que ellos son hermanos tan hermosos que nos han enseñado tanto, que han sido un ejemplo y un modelo para nosotros, pero ahí lo tenemos, ¿no? Tratando de aprender un poquito, de sacar algo positivo de las clases que estamos compartiendo. Así que me encanta verlos conectados y entusiasmados en poder seguir aprendiendo. Así que un espíritu enseñable es muy importante. Habíamos hablado de que los líderes han mostrado durante la historia muchos enfoques diferentes respecto a cómo cumplen con su responsabilidad, ¿no es cierto?, en relación a sus seguidores, ¿no? Siempre hablamos de que los líderes son aquellos que de alguna manera son reconocidos por otras personas y también son seguidos, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos el líder por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, y bueno, a Él nosotros le hemos rendido nuestra vida, le hemos entregado todo nuestro ser y ahora le seguimos, ¿no? Por eso decimos esto. Así que el enfoque más común, podemos decir, para analizar el comportamiento del líder es entonces clasificar diversos tipos de liderazgos existentes, ¿no? Bueno, hay varios tipos de liderazgo, no solamente dentro de lo que es el pueblo cristiano, sino también dentro de la vida, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de líderes que también nos ayudan a poder entender cuál es la clase de líder que Dios está buscando en este tiempo, ¿no? Y antes de irnos, el viernes pasado hablamos de 3 principales habilidades de un líder. Y se las recuerdo, seguramente ustedes tomaron nota, pero les recuerdo que habíamos hablado de que había 3 habilidades que eran muy importantes y las llamamos principales de un líder, ¿no? Y dijimos, primero era la habilidad técnica,
que tenía que ver con el conocimiento, la capacidad y la experiencia de una persona en cualquier tipo de actividad. Por eso es muy importante que recordemos que una de las principales habilidades que debe tener un líder es la habilidad técnica, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el conocimiento, con la capacidad y la experiencia que tiene esa persona. Por eso nos entrenamos, nos formamos, estudiamos, compramos libros, hacemos seminarios, participamos de conferencias, porque queremos adquirir conocimiento, ¿no? Y el conocimiento nos da capacidad, a mayor conocimiento, mayor capacidad. Seguramente muchas veces ustedes han aprendido a hacer algunas cosas y las han intentado. Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre intento con mi escaso conocimiento arreglar algunas cosas, y cuando las cosas se me complican, entonces tengo que recurrir a los profesionales, en el sentido de que tengo que recurrir a las personas que se han preparado, han estudiado, han adquirido más conocimiento que yo, ¿no es cierto? Por eso, a mayor conocimiento, mayor capacidad, ¿no es cierto?, mayor comprensión tenemos para poder realizar la tarea de una manera más efectiva. Y por eso decimos que una de las habilidades importantes que debe tener un líder es la habilidad técnica, ¿no es cierto? Que por supuesto, al tener conocimiento y al tener la capacidad y poder hacer las cosas bien, eso nos da algo que se llama experiencia, ¿no? Y qué lindo es cuando uno va adquiriendo la experiencia, ¿no? Como muchos de ustedes, por ejemplo, que arrancaron en los grupos, y en los grupos quizás no podían ni siquiera dar el estudio bíblico, algunos no se animaban a orar, pero de a poquito, con el conocimiento y con la capacidad que fueron adquiriendo, también adquirieron experiencia, y ahora realmente muchos de ustedes son hermanos y hermanas de mucha bendición, porque han desarrollado, ¿no es cierto?, la experiencia, ahora oran, comparten la palabra, bueno, todo eso. La segunda habilidad que habíamos mencionado era la habilidad humana, que es la capacidad ¿para qué? Para trabajar eficazmente con las personas de nuestro entorno, y lograr poder formar un equipo con esas personas. Para eso yo necesito tener esa habilidad humana, ¿no? Tener ese calor humano, como decimos nosotros, esa capacidad que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la simpatía, la confianza, la amistad, la lealtad. ¿Para qué? Para que esos elementos en mi vida puedan ayudarme a yo trabajar en equipo con aquellos que están conmigo. Siempre decimos que es muy importante, ¿no es cierto?, que nosotros aprendamos a trabajar en equipo, que no trabajemos solos. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque Jesucristo no trabajó solo. Jesucristo formó un grupo que fue su equipo de trabajo, ¿no es cierto? Y cuando Él estaba en la tierra, si bien era Jesucristo, era Dios encarnado, ¿no es cierto?, en la persona de Jesús, Dios, como dice la palabra, hecho hombre. Sin embargo, Él tenía todo el poder en el cielo, en la tierra, toda la autoridad. Sin embargo, Él no trabajó solo, Él formó un equipo. ¿Él qué tenía? Tenía una habilidad humana, y esa habilidad humana tenía que ver ¿con qué? Con que él era una persona agradable, una persona con simpatía, una persona con confianza, era confiable, él era una persona amistosa, lo veíamos ahí con sus discípulos, y principalmente él era leal, una persona que no traicionaba. De tal manera Jesús fue leal que terminó en la cruz del Calvario para traer salvación y vida eterna también, y para cuidar y cultivar, ¿no es cierto?, la amistad que tenía con sus discípulos. Pero también hablamos de una habilidad conceptual, que es la capacidad especial para pensar en forma de modelos predeterminados, ¿no? Tener el concepto claro, establecer, por ejemplo, planes estratégicos. La habilidad conceptual tiene que ver directamente con las ideas y los estilos, más que en las personas o las cosas. Por eso tenemos que tener una idea conceptual, que es la capacidad para pensar en forma de modelos predeterminados. Y es muy importante que nosotros ya tenemos modelos, ¿no es cierto?
tenemos modelos en cuanto a la misión de la iglesia, tenemos modelos en cuanto al liderazgo de la iglesia, tenemos muchos modelos porque, bueno, como dije al principio, nuestro principal modelo es el Señor Jesucristo y, ¿no es cierto?, nosotros lo miramos a Él y queremos crecer, como dice la palabra, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Así que para tener un liderazgo efectivo necesitamos dos cosas muy importantes que hemos mencionado. Primero, un conocimiento básico del comportamiento de grupos, de las relaciones humanas y técnicas o de las capacidades directivas. Es muy importante. Tenemos que tratar de capacitarnos para entender, ¿no es cierto?, cómo funciona no solamente los grupos, sino las relaciones humanas. Por eso tenemos que formarnos para eso, tenemos que aprender cómo poder comprender, ¿no es cierto?, el funcionamiento de los grupos, las relaciones humanas, y también aprender cómo nosotros llevar adelante nuestra tarea, porque muchas veces queremos hacer tareas o cumplir con algún ministerio, pero no nos preparamos para llevar adelante nuestro ministerio. Por eso es muy importante prepararnos. Y el segundo tiene que ver con el entrenamiento en la aplicación de estas tácticas. El entrenamiento es muy, pero muy importante. Yo dije que una de las características distintivas de un buen líder era la excelencia en otra de las clases. Y bueno, el entrenarnos nos ayuda a tener cada vez más excelencia en lo que hacemos. Amén. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. El entrenamiento en todas las cosas que hacemos en la vida, mientras más las hacemos, más las repetimos, más las practicamos, mientras más nos entrenamos para hacerlas, mucho mejor nos van a salir. Por eso hay un texto bíblico que es el Salmo 78, el verso 72 dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos, con gloria a Dios, con la pericia de sus manos. De esa manera dice la Biblia que el Señor, gloria a Dios, fue pastoreando a aquellos que Dios puso en sus manos. Amén. Hay un escritor que es Max Weber que dice, hay una corriente, ¿no?, que él menciona, que dice que quien es considerado este hombre el fundador de la sociología moderna, y distingue tres tipos de liderazgo. Es un sociólogo, ¿no?, pero bueno, Max Weber se llama. Y él de alguna manera habla de la sociología moderna, y en esa, digamos, corriente que él menciona, habla de tres tipos de liderazgo. El primero es el líder carismático, ese líder que tiene carisma, ¿no? Este es cuando el líder, sus seguidores le atribuyen, cuando al líder, perdón, sus seguidores le atribuyen condiciones y poderes superiores a los de otros dirigentes, ¿no? Cuando sus mismos seguidores dicen que ese líder está por encima, quizás, de otros líderes, como que tiene más carisma, como que tiene más gracia, como que... Bueno, yo creo que no debo ser muy carismático, ¿no?, en ese sentido. Creo que me ha costado siempre, ¿no?, tener ese carisma. Yo siempre digo que, bueno, yo soy muy tradicional, muy formal, y necesito que alguno me contagie un poco de carisma, pero bueno, él dice que uno de los tipos de líderes que hay son carismáticos. Pero también está el líder como yo, que es el líder tradicional, el líder tradicional. ¿Quién es este líder tradicional? Bueno, este es quien hereda el poder, ya sea por la costumbre de que ocupe un cargo destacado o porque pertenece a un grupo familiar que ha ostentado el poder desde hace mucho tiempo como una especie de monarquía, ¿no? Entonces, ese líder ya viene de tradición, es como que viene heredando el poder. Bueno, en realidad yo no he heredado nada, ¿no?, porque mi familia no era cristiana y tampoco vengo, digamos, de otras iglesias, de otros ministerios, sino que en realidad yo me formé
en la iglesia de Gonet y luego arranqué en Hernández y ahí empecé a crecer, pero la verdad que, bueno, yo no heredé a nadie, ¿no? Pero yo me mencionaba el tema del liderazgo tradicional con respecto a la diferencia que quizás hay con el líder carismático, ¿no? Pero este líder tradicional entonces es el líder que viene a través de la herencia, ¿no? De otros líderes, que viene absorbiendo lo que otros le han enseñado o también incluso hasta copiando de alguna manera el modelo, ¿no es cierto? Y quizás también familiarmente lo ha hecho. Y después está el líder legal, dice él, que es el líder que asciende al poder por los métodos oficiales, ¿no? Decir, bueno, hay que elegir un líder y allí se reúne una junta y entonces eligen a ese líder, ya sea, como digo, en las elecciones o por votaciones, o porque demuestra quizás su calidad de experto sobre las demás figuras que están ahí, los demás hermanos y hermanas, y entonces allí lo levanta, ¿no? Así que Max Weber hablaba de estas tres clases de liderazgo, ¿no? En esta corriente de sociología moderna. Por eso nosotros vamos a desarrollar hoy la explicación de 5 tipos de liderazgo que por lo menos he estado buscando y encontré, los cuales nosotros debemos conocer, por lo menos un poquito, conocer acerca de estos 5 tipos de liderazgo que encontramos, ¿no es cierto? De manera que, ¿qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para reflexionar y para subir de a poco a un nivel de mayor liderazgo tal como el Señor lo desea. ¿Para qué? Para que desarrollemos nosotros su propósito en nuestra vida. Necesitamos nosotros ir como descubriendo, ¿no es cierto?, en dónde estamos parados. ¿Qué clase de líder estoy siendo? ¿En dónde me puedo enfocar o dónde me puedo yo observar en este momento? Y eso me va a llevar un poco a tomar la determinación de ver qué tengo que ir cambiando en mi vida o corrigiendo o abandonando para poder ser ese hombre, esa mujer que el Señor quiere que sea. Así que la primera que quiero mencionar, el primer tipo de liderazgo que quiero mencionar, es el liderazgo por título. ¿Amén? El liderazgo por título. Este primer tipo de liderazgo es cuando uno tiene autoridad por una posición que le han otorgado como servidor, ¿no es cierto? Le han dado el título, lo han levantado como anciano, como diácono, como pastor, y le han dado allí un título, ¿no es cierto? Por eso decimos liderazgo por título. O sea, nosotros podemos aplicarlo en general, ¿no es cierto?, a nuestra vida secular, cuando, por ejemplo, en el trabajo nos ascienden, ¿no? De repente nosotros estamos allí trabajando como empleados y bueno, queda una vacante libre y tu jefe te da el título y te dice, bueno, a partir de ahora vos vas a ser el responsable o el encargado, y allí te pone la responsabilidad y vos, bueno, estás ahí, lo recibís, porque te han dado el título y tratás de ejercerlo. Pero no podemos entonces quedarnos ahí solamente tan solo con ser reconocidos solamente por la autoridad que nos han dado. ¿Me siguen un poquito? O sea, nos dan la autoridad y nosotros no podemos quedarnos solamente con decir, bueno, yo voy a desarrollar esta tarea porque a mí me han elegido y me han dado esta responsabilidad. Y no porque la gente vea en nosotros las cualidades del liderazgo. Muchas veces ha pasado que en el afán de querer crecer, desarrollarnos, avanzar en la iglesia, nosotros hemos levantado, me incluyo, líderes, ¿no es cierto?, y los hemos puesto a cargo quizás de ministerios o a cargo de grupos. Y bueno, estos son líderes por título, porque se lo hemos encomendado nosotros, y entonces ellos tratan de llevar adelante la tarea, pero en realidad la gente no los reconoce, la gente no los respalda, la gente no los apoya, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que pasó es que en realidad no los llamó el Señor, en realidad no fueron promocionados por Dios para esa tarea, para ese ministerio, sino que ocuparon un lugar que estaba allí de alguna manera
vacío y trataron como pudieron de llevar adelante la tarea, pero al no ser llamados por Dios, allí hay un problema, porque muchas veces nosotros queremos hacer la tarea, y está bueno que nosotros queramos hacer la tarea, pero tenemos que entender que para hacer una tarea tenemos que prepararnos, y entonces no nos ocupamos de la preparación y pensamos que podemos hacer la tarea igual, y después en la práctica nos damos cuenta que no es así. Bueno, esta experiencia la tuve yo cuando recién empecé en el ministerio. Yo era muy chiquito, estaba empezando con mis primeros pasos, tenía 21, 22 años, y me invitaron a dar una clase en el seminario, en un seminario. Y resulta que yo estaba estudiando en el seminario y me invitaron a dar una clase en un seminario, y esa clase tenía 3 niveles, el nivel básico, el medio y el nivel más alto, más exigente. Y parece que la persona que me invitó, que era un pastor muy amado, pensó que yo iba a funcionar bien para el 3er nivel, para el más alto. Pero resulta que cuando yo me presenté en la clase y empecé a dar la clase, los que estaban ahí eran hermanos que tenían muchos años de cristianos, muchos de ellos eran seminaristas, algunos eran pastores, y me empezaron a hacer preguntas, me bombardearon tanto que la verdad me quedé allí sin palabras en un momento, y bueno, traté de zafar como pude, pero después de esa clase fui y le dije a la persona que me invitó, lamentablemente no puedo, porque me doy cuenta que todavía necesito prepararme un poco más para esta tarea. Bueno, pero a mí me habían dado ese lugar, digamos, como de liderazgo por título, consideraron que yo lo podía hacer y me enchufaron en la clase, en la peor clase, y ahí terminé, bueno, desanimado, terminé medio frustrado, pero bueno, gracias a Dios que no bajé los brazos y seguí adelante y me seguí entrenando, capacitando y preparando para ahora sí poder enseñar y predicar la palabra. Y bueno, la Biblia está llena de ejemplos, ¿no? Por eso esa clase de liderazgo hace que la gente no nos siga, o que la gente nos siga no porque desea hacerlo, sino porque tiene que hacerlo. Es como una forma de exigencia, o sea, la gente nos sigue porque debe sujetarse, ¿no? Y no porque realmente desea estar bajo nuestra dirección. Es como un liderazgo por imposición, ¿no? Ese es el liderazgo por un título, decimos, ponemos el líder y la gente lo tiene que seguir. La gente a veces te sigue y muchas veces no te sigue. Hay un ejemplo bíblico que es el ejemplo del rey Saúl, el rey Saúl. Y nosotros conocemos un poco la historia del rey Saúl. Era un líder de título, el rey Saúl, porque lo nombraron rey. ¿Se acuerdan? A Saúl lo nombraron rey cuando no había rey. Porque si leemos el libro de los jueces, nosotros recordamos que el libro de los jueces tenía todo ese proceso, ¿no es cierto?, que se repetía todo el tiempo, donde el pueblo de Israel estaba bien y luego comenzaban los enemigos a venir y a destruirlo, luego ellos se arrepentían, luego clamaban a Dios y luego Dios los volvía a restaurar. Y había todo un círculo vicioso que siempre se repetía, y se repetía. Entonces, en el libro de Jueces, si ustedes leen los últimos versículos, van a encontrar que ahí nos habla de la razón. ¿Por qué le pasaba eso? ¿Por qué caían? ¿Por qué se levantaban? Bueno, ¿por qué? Dice, porque no había rey en Israel. Ese era el motivo. El motivo era que no había rey. Bueno, y entre paréntesis quiero decirles que eso pasa también en nuestra vida cuando no tenemos al rey. Al Rey Jesús en nuestro corazón. Por eso es tan importante aceptar a Cristo, tenerlo en nuestro corazón, no solamente como Señor y Salvador, sino reconocerlo como lo que Él es, ¿no? El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén. Así que a Saúl lo nombran rey porque no había rey. Tenían que tratar de ordenar ese desorden que tenían, porque la Biblia dice aparte que no había rey, agrega, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y bueno, eso pasa cuando no tenemos a Cristo sentado en el trono de nuestro corazón. Así que la gente, ¿qué hacía con Saúl? Lo seguían, pero lo seguían con temor, porque
debían seguirlo porque ellos mismos lo habían levantado como rey. Pero él no era reconocido como un verdadero líder al cual la gente amaba. Finalmente, dice la Biblia, que la historia de Saúl es bastante triste porque el rey que el pueblo había levantado por ausencia justamente de rey, porque había jueces en ese entonces, finalmente muere. Pero ¿cómo muere? Muere en rebeldía. Un rey por un título, había sido puesto por el pueblo, lo habían impuesto, no lo había elegido Dios. Y entonces muere, ¿no es cierto? Y muere en rebeldía. Tremendo, ¿no? Porque dice la Biblia que la rebelión es como el pecado de adivinación. Pero hay otro líder también que encuentro, otro líder por título, otro líder que de alguna manera lo impone el mismo pueblo, y ese es el sacerdote Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón? Bueno, Aarón era el hermano de Moisés, ¿se acuerdan? Aarón, Hur, Moisés, Josué, eran todos los personajes que en aquel tiempo estaban de alguna manera históricamente, ¿no es cierto?, juntos. Y ahí ¿qué es lo que veo? Bueno, lo que no vemos es que la gente reconociera en Aarón un verdadero liderazgo. Al contrario, dice la Escritura que desnudó al pueblo. Es tremendo lo que hizo Aarón. Ahí en Éxodo capítulo 32, el versículo 25 nos cuenta y dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Por qué? Porque Aarón les había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Así que allí Aarón estaba haciendo un lío bárbaro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo habían levantado como líder en un momento en que Moisés estaba recibiendo de parte de Dios los 10 mandamientos, estaba recibiendo la ley, y entonces allí Aarón estaba haciendo un lío bárbaro porque no era un líder puesto por Dios, era un líder de título, lo levantó el mismo pueblo. Así que en el original hebreo dice que Aarón, ¿no es cierto?, los lideró a desnudarse. Miren qué terrible, ¿no? Y esto fue cuando ¿se acuerdan? Él constituyó el becerro de oro y el pueblo se apartó de Dios con ese líder, quien los acababa de liberar de Egipto. Dios los liberó de Egipto y ahora este pueblo estaba ahí, ¿no es cierto?, apartándose de Dios porque había un líder de título, un líder que había sido impuesto por ellos mismos. Así que encontramos dos líderes ahí como para tener un ejemplo, Saúl y Aarón, que ejercieron un liderazgo por título sin desarrollarse en el propósito de Dios. Hacían lo que a ellos les parecía. Así que si ya tenemos un título, nosotros en la iglesia o en nuestro trabajo, eso no es malo, ojo, no entendamos ahora que todos los líderes son líderes de título, no. Este es un tipo de liderazgo. Ustedes allí vayan analizando lo que yo estoy diciendo y vayan pensando en el tipo de liderazgo que ustedes tienen. Porque no es malo tener un título. Yo tengo el título de pastor y no es malo. Y muchos de ustedes tienen el título de líderes de grupo, otros tienen títulos de intercesores, otros tienen títulos de músicos, otros tienen títulos de ministros de alabanza, ¿no es cierto?, otros de discipuladores, y no es malo tener un título, pero el tema es que lo malo es querer ser un líder solo por el título. O sea, si usted tiene un título y usted ejerce su ministerio y usted sirve a Dios con alegría y lo hace con humildad y con amor y con misericordia y con compasión, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. El tema es que usted no quiera el título o no quiera ser un líder, un músico, lo que sea, por reconocimiento o porque la gente lo reconozca. No, usted si tiene un título, gloria a Dios, y llévelo adelante tranquilo o tranquila, porque esa también es la voluntad de Dios. Así que, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que desarrollar las características de un verdadero líder y subir en nuestro tipo de liderazgo. Quiere decir que en el tipo de liderazgo que Dios nos dio tenemos que seguir avanzando, seguir creciendo, seguir desarrollándonos. Por eso es muy importante
poder desarrollar las características. Muchas de ellas ya las hemos aprendido en la primer parte del curso que hemos estado viendo en las clases anteriores. Así que ahora quiero hablarte del segundo liderazgo. El segundo tipo es el liderazgo por gracia. Liderazgo por gracia. Y bueno, ya te estás imaginando de quién voy a hablar ahora, ¿no? Porque como hijos de Dios somos llamados a crecer en la gracia, ¿eh? La palabra dice que tenemos que crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal como lo hacía nuestro Señor Jesús. Amén. Él crecía en la gracia. ¿Se acuerdan ahí en Lucas? Lucas capítulo 2, versículo 52. Miren lo que dice. Lucas capítulo 2, verso 52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en ¿qué más? En gracia para con Dios y con los hombres. Así que hay un liderazgo de gracia. Amén. Yo creo que nuestro liderazgo debemos llevarlos a un nivel más que el simple título. O sea, el título yo creo que no tiene mucha importancia. Por eso es muy importante que entendamos que lo que más importa es el servicio que nosotros realizamos para la obra de Dios y también para la gente, porque Jesús crecía en gracia, ¿para qué? Para con Dios y para, dice la Biblia, los hombres. O sea que la gracia en Jesús se desarrollaba y crecía no solamente para la relación con Dios, sino también para la comunidad. Por eso nosotros debemos manifestar con nuestro comportamiento que estamos madurando, que estamos creciendo, y eso es muy importante, ¿eh? Y yo la verdad que estoy muy feliz de ver el crecimiento que muchos de ustedes están teniendo en este tiempo, cómo están desarrollando su ministerio y su vida cristiana, ¿eh? Por eso la palabra de Dios nos habla de que la gente tiene que reconocer que tenemos nosotros la gracia, que tenemos un carisma que hará que nos sigan con deseos y no con temor. Qué lindo eso, cuando la gente nos empieza a reconocer, nos empieza a acompañar, nos empieza a seguir. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque hay algo muy especial en nosotros que se llama gracia, la gracia. La gracia de Dios está sobre nuestra vida y eso hace que la gente nos reconozca, nos acompañe y nos siga en el ministerio que estamos desarrollando. Algún ejemplo bíblico de esto son, bueno, los apóstoles, ¿eh? Los apóstoles, quienes, ¿se acuerdan? Empezaron siendo líderes por título al principio, ¿no? Porque al principio el Señor los llamaba y establecía sobre ellos un título, y el Señor luego los designó como apóstoles. Arrancaron con un título, pero luego el Señor los designó como apóstoles. Y fue hasta después de 3 años, escuchen esto, de andar con el Señor que la gente reconoció la gracia que tenían y no solo el título. Voy de nuevo. Los apóstoles son un ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos arrancan su vida con Jesús con un título, pero luego, ¿no es cierto?, de varios años o de un tiempo de estar con Jesús, Jesús los, digamos, los asciende al puesto de apóstoles, por decir así, los reconoce como apóstoles. Y luego de 3 años, la gente comienza a ver en ellos la gracia de Dios. ¿Y qué hace la gente? Los reconoce y los comienza a seguir. Ya Jesús no estaba, pero la gente los conoce. Mire, ahí en Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice un texto muy hermoso. Dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta la gente de que eran hombres sin letra y sin preparación, ¿qué pasó? Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Amén. Hacemos un paréntesis y les digo qué importante que es esa expresión que la gente veía que ellos
habían estado con Jesús y que eran personas comunes y corrientes. Es más, dice en una versión moderna, dice sin letras, en la versión 60 dice sin letras y del vulgo. En una versión más comprensible dice sin letras y sin preparación. Así que yo quiero animar también a aquellos que quizás no tienen títulos académicos, porque muchos de los que estamos acá quizás no tenemos títulos académicos, pero ¿qué es lo que ha cambiado nuestra vida? ¿Qué es lo que ha hecho que tengamos un ministerio exitoso? ¿Qué es lo que ha hecho que seamos líderes influyentes? ¿Qué es lo que hace, mi hermano, que la gente nos reconozca y la gente nos acompañe y nos siga en nuestro ministerio? Bueno, creo que el secreto está en que ellos habían estado con Jesús. Amén. Habían estado con Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos con Jesús? Bueno, para ser líderes de gracia, ¿no es cierto? Para ser líderes con gracia, necesitamos estar con Jesús. ¿Y eso qué implica? Eso implica tiempo para orar, tiempo para estudiar la palabra, tiempo para servir a Dios. Implica estar involucrado en el reino de Dios, porque en el reino de Dios Él es el Rey y nosotros allí nos relacionamos con Él para llevar adelante la misión o la tarea. Así que yo les animo a estar con Jesús si quieren ser líderes con gracia. Amén. Si quieren que la gente los reconozca, los acompañe, los siga, reconozca su tarea, porque la gente dice, se maravillaba. Y por otro lado, no tenemos que sentirnos menos que otras personas. Yo he estado predicando en lugares donde había gente profesional, había gente muy capacitada, había gente muy adinerada. Una vez estuve en una reunión con hombres ricos, vinieron hombres incluso hasta de Estados Unidos para esa reunión y me dieron la posibilidad a mí de compartir con ellos, y la verdad es que solamente la gracia de Dios fue la que me ayudó a poder compartir con ellos el Evangelio. Así que no nos sintamos de menos, no tengamos ese sentimiento de autoestima baja, no pensemos que no podemos ser usados por Dios, porque Dios nos puede usar. De hecho, estos, Pedro y Juan, estamos hablando de Pedro y estamos hablando de Juan, dos discípulos que fueron apóstoles muy importantes. Allí Pedro escribió muchas cartas después y conocemos las historias de todo lo que ellos han hecho. Y bueno, ellos eran como sin letras y sin preparación. Pero la gente, hermanos, se maravillaba de ellos, se maravillaba de ellos. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que no eran ellos solamente, sino la gracia de Dios que estaba sobre ellos. Y de esa manera, entonces decían, ellos han estado con Jesús. Por eso notemos que su crecimiento se evidenciaba justamente en que se parecían al Señor. Cuando uno está con su líder, con su líder en este caso, ¿no? Como ellos tomaban y copiaban la idea de todo lo que Jesús hacía, así que muchas cosas que hacía Jesús, ellos también la hacían. Así también nosotros, hermanos, llamados a desarrollar un liderazgo tal que nuestra vida testifique de la realidad de Cristo, ¿no? Hemos sido, llamados a un liderazgo tan poderoso que nosotros tenemos que testificar del poder, de la gracia, del amor de Jesucristo. Por eso la gente reconocerá también en nosotros la gracia de Dios si nosotros estamos mucho tiempo con el Señor. Para ser líderes de gracia no necesitamos demasiado, no necesitamos un título académico, no necesitamos ser profesionales, no necesitamos estar con el Maestro, estar con el Señor. Otro ejemplo también que encontramos es el ejemplo de David. David también, usted se acuerda que era un joven humilde, dice la Biblia, que empezó recibiendo que una profecía que sería rey, pero él era muy sencillo, muy humilde,
Pero no, dice la Biblia, no se quedó solo con esa palabra o esa profecía que recibió. Dice la Biblia que en la medida, dice la Escritura que David era un hombre que buscaba a Dios, que se deleitaba en las cosas de Dios, se deleitaba en la palabra de Dios, de tal manera dice que desarrolló su liderazgo, que el pueblo lo seguía danzando, David danzaba y el pueblo danzaba, todo lo contrario que al rey Saúl. Al rey Saúl lo seguían por imposición, lo seguían por temor, lo seguían porque había que hacerlo, porque se lo habían impuesto, pero a David no. David era alguien conforme al corazón de Dios. Dios le dio una palabra profética de que lo iba a levantar como rey. David buscó a Dios, buscó a Dios, buscó a Dios hasta que Dios lo hizo. Y el pueblo lo reconoció, y cuando David danzaba, el pueblo danzaba con David, y todo lo contrario al rey Saúl. Así que pensando en esto, es importante que entendamos que nuestra vida debe manifestarse con obras, O sea, lo que somos debemos manifestarlo con hechos, no solamente con palabras. Amén. No nos quedemos en ser cristianos líderes por título, como aprendimos. En la medida que tenemos comunión con Dios, que nos relacionamos con Él, nuestra vida va a ir reflejando la gracia de Dios. Y entonces seremos líderes a los cuales aún los inconversos querrán seguir. Seguramente muchos inconversos te han dicho: yo veo algo en vos, vos sos diferente a otras personas, me gusta cómo sos, me gusta cómo hablás, me gusta cómo actuás, me gusta cuáles son tus principios, tus valores, porque la gente aún no cristiana ve en nosotros la diferencia, y la diferencia, hermanos, es la gracia de Dios en nuestra vida. Así que la pregunta que tenemos que hacernos, si sabemos por qué muchas veces nuestra familia o nuestros viejos amigos no vienen a Cristo. ¿Por qué? No sé si te has preguntado. Hoy, en realidad ayer comencé una serie de mensajes, 4 mensajes que voy a estar compartiendo sobre no dejes que tu familia se aleje de Dios. Si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches y a que lo compartas con aquellos que amas también, para que lo puedan escuchar. Mensajes muy cortitos, de 6-7 minutos, pero que intento tratar de hacer entender esto que estoy preguntando. Sabemos por qué entonces muchas veces nuestra familia, nuestros amigos, tenemos amigos de toda la vida, pero esos amigos, ¿no es cierto?, no vienen a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra familia no viene a Cristo, nuestros amigos no vienen a Cristo? Bueno, creo que porque nos hemos quedado en un liderazgo por título, un liderazgo por título. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para que nuestro liderazgo cambie? Tenemos que avanzar hacia la madurez, y en vez de representar a Cristo, mejor lo representamos con nuestra vida, y entonces vendrán nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿no es cierto?, acompañarnos para seguir a Cristo. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos predicar el Evangelio con nuestra propia vida, con hechos concretos, no solamente de palabra. Muchas veces predicar es fácil, enseñar es fácil, pero vivir la palabra es más difícil. Por eso tenemos que proponernos nosotros vivir el Evangelio. Cuando estudiamos allí hermenéutica y homilética, yo les dije que la Biblia hay que leerla, la Biblia hay que creerla, pero principalmente la Biblia hay que vivirla. Y eso es muy importante para que los que nos rodean puedan también querer acercarse al Señor Jesucristo. Un tercer tipo de liderazgo es el liderazgo por frutos. Amén. Liderazgo por frutos. Y creo que en la medida que nos parecemos al Señor, a nuestro Señor, nuestro liderazgo debe seguir también aumentando de nivel. Por supuesto que nosotros tenemos que ir creciendo, ¿no es cierto?, en nuestra vida, y nuestro ejemplo de crecimiento siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo.
Si bien tenemos algunos modelos terrenales que son muy buenos, que nos ayudan, que nos bendicen, pero principalmente mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. Amén. Como dice la palabra en el libro de Hebreos, cuando dice, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Así que tenemos, hermanos, que pensar que en la medida que vamos creciendo en nuestra relación con el Señor, en nuestra amistad con Dios, ¿no es cierto?, también debe seguir aumentando nuestro liderazgo de nivel. Y el siguiente nivel, ¿cuál sería? Bueno, primero la gracia de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado con Él y entonces Dios nos ha llenado con su gracia. La gracia de Dios ahora está en nuestra mente, en nuestro corazón. Fluye la gracia de Dios a través de nuestra vida y eso que hace que pasemos al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es comenzar a dar frutos. Amén. Qué importante es eso, ¿eh? Entonces, ¿por qué no basta la gracia de Dios? Porque también tenemos que dar frutos. No basta con que la gente vea que, por ejemplo, nuestra personalidad ha cambiado y que nos digan, por ejemplo, o que nos sigan. Y ahora decimos nuestra vida debe fructificar al punto que la vida de los que nos rodean sea también verdaderamente impactada y ellos también quieran fructificar. Es decir, que haya resultados de nuestro liderazgo. Los frutos son el resultado de nuestro liderazgo. Así que no solamente necesitamos la gracia de Dios, sino también que podamos crecer en el sentido de que nuestra vida pueda fructificar, pueda dar frutos y que los que están con nosotros también puedan dar frutos al ver los frutos que Dios está haciendo crecer en nuestra vida. Así que debemos dar resultados, porque los frutos son de alguna manera el resultado de algo que estamos haciendo. Por eso nuestra vida cambia, porque hemos comenzado a hacer algo. Antes estábamos solos y claro, no teníamos amor, no teníamos gozo, no teníamos paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Que habla de los frutos del Espíritu, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo ya hicimos algo, cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con Dios y a conocerle más y a crecer en la amistad ya hicimos algo, cuando nosotros empezamos a involucrarnos en su obra y a servirle ya hicimos algo más, y entonces el resultado de haber recibido a Cristo, de conocerle, de crecer en las cosas de Dios, da como resultado fruto en nuestra vida. Comienza un cambio en nuestra manera de pensar, comienza un cambio en nuestro carácter, en nuestro temperamento, y de repente los frutos del Espíritu comienzan a verse en nosotros. Por eso decimos que debemos dar resultados, frutos que solidifiquen nuestro liderazgo, que sea notorio al beneficio que producimos al dirigir un determinado equipo de trabajo. O sea que en nuestra empresa o en la iglesia o en nuestra propia familia, ¿no es cierto?, tienen que ellos ver el resultado de haber conocido a Cristo. A veces nosotros vemos muchos hermanos hermosos, hermanos que parecía que estaban realmente crecidos, maduros, aún en el liderazgo, aún sirviendo, hermanos que predicaron, que adoraron al Señor. Sin embargo, vemos que en este tiempo difícil que estamos viviendo, muchos de ellos se han debilitado, muchos de ellos han bajado sus brazos, muchos de ellos se están volviendo atrás y qué tristeza que nos da, ¿no es cierto?, el ver que no hay frutos, que no han podido realmente dar frutos. La Biblia, allí en San Juan capítulo 15, el Señor habla de la vid, de los pámpanos, del fruto. Amén. Y dice que todo pámpano que no lleva fruto lo va a quitar el Señor. Es muy hermoso ese capítulo 15 de San Juan. No lo vamos a leer todo ahora, pero ustedes anótenlo y después de la clase o mañana repasen ese capítulo 15 muy hermoso que Jesús
allí nos dice cosas muy profundas sobre el tema de los frutos. Por eso es muy importante que la gente pueda ver los frutos en nosotros. Recordamos que al final de cuentas se nos pide, o se nos mide, mejor dicho, no por el título o por la gracia, sino por los frutos. Miren qué interesante. Bendiciones, Raymond. No solamente por la gracia, no solamente por el título, sino por los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Así que lo que el Señor tiene en cuenta son los frutos, mi hermano, y lo que la gente tiene en cuenta son los frutos. Amén. Por eso es muy importante que nosotros entendamos esto de tener un liderazgo por frutos. Tu familia va a seguir al Señor cuando vea frutos en tu vida. Tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo van a seguir al Señor cuando vean realmente frutos y no solamente un título. Vos le podés decir, yo soy pastor, yo soy líder, yo soy ministro de alabanza, yo soy maestro de escuela bíblica, pero después van a estar observando qué tipo de fruto estás dando, y ese es el punto principal. Así que estos frutos se evidenciarán porque estamos liderando a los que nos siguen a una mejor forma de vida. ¿Cómo vamos a poder ofrecerle a la gente un cambio, una nueva vida, si todavía nosotros permanecemos en la vieja vida y no hemos cambiado ni un poquito? Así que yo quiero ya, para ir terminando, porque se nos está yendo la hora, me quedan otros tipos que lo vamos a continuar la clase que viene, pero veamos algunos frutos que debemos lograr en este nivel de liderazgo para terminar. Mateo 3:8, anoten ahí, Mateo 3:8. Dice el Señor, por tanto, dad frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea que arrepentimiento en griego, ¿qué significa? Significa cambio de mente. Eso es lo que significa arrepentimiento en el original, en el griego. Cambio de mente. Y lo que el Señor nos está diciendo es que cambiemos, que ya no pensemos como antes, que no tengamos la misma idea o el mismo pensamiento con respecto a la vida que teníamos antes. Tenemos que cambiar nuestra manera, nuestro enfoque de la vida, porque ahora, como dice Pablo escribiéndole a los Corintios ahí en la carta de Corintios, segunda carta, capítulo 5, verso 17, cuando él dice, de manera que cuando una persona le entrega su vida a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, he aquí Dios las hace todas nuevas. Así que podemos decir entonces que cambiar nuestra antigua forma de pensar, que a veces era esa forma de pensar que era errada, que era altiva, que era negativa, y creyendo que solo nosotros teníamos la razón, y que todos los demás estaban equivocados, o hasta una forma de pensar, como dije, negativa, siempre esperando lo malo, siempre esperando lo malo, sin valorar a los demás, sin reconocer el esfuerzo que hacen los demás, pensando que solamente lo que yo hago es lo que sirve, es lo que vale, y todo lo demás no sirve ni vale para nada. Así que evidenciamos, según la Biblia, frutos dignos de arrepentimiento, ya que por nuestros frutos nos van a reconocer. Si no tenemos un cambio en la manera de ver las cosas, si no tenemos un cambio en la manera de pensar, si no cambiamos en nuestras actitudes, es que no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Mira lo que dice Mateo 7:20. Dice el Señor, de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Esto está en la versión Dios habla hoy, que es muy clara. Dice, de modo que a ustedes los reconocerán por sus acciones. Así que podés hablar todo lo que quieras, podés recitar la Biblia de memoria, podés dar una excelente clase, pero en realidad te van a reconocer por tus acciones, no solamente, como hemos aprendido en otra clase, por la actitud, sino por la aptitud también que tenés para hacer las cosas. Amén. Ya estoy terminando. Para vivir entonces
una vida fructífera, debemos permanecer en la palabra de Dios. Esto es muy importante. Todo el tiempo lo estamos remarcando. Hermanos, el crecimiento de nuestra vida, el desarrollo de nuestro liderazgo, fundamentalmente está en que nosotros vivamos fundamentando nuestra vida en la palabra del Señor. Y solo así podemos permanecer en Él. Si permanecemos, gloria a Dios, en Él, Él permanece en nosotros y podremos dar mucho fruto para que su nombre sea glorificado. Amén, que es lo que más queremos. Y termino leyéndole San Juan capítulo 15, porque es un texto tan hermoso que no podemos dejar de leer algunos versículos. San Juan capítulo 15, ustedes después léanlo completo en casa. Versos 5 al 8. Dice, escuchen, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, escuche, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¡Wow! Así que si permanecéis en mí, decía Jesús, y escucha ahora, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, dice él, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Así que como buenos líderes, debemos reconocer entonces nuestros errores y también tenemos que reconocer los atributos de los demás. Es muy importante. Por eso yo doy gracias a Dios por todos ustedes. Amar, por ejemplo, a los miembros del equipo, a los miembros del liderazgo de la iglesia que estamos llevando adelante, amarlos con sinceridad, manifestar que no somos jefes, ninguno de nosotros somos jefes. Acá el único jefe se llama Jesucristo, no hay otro jefe, amén. Somos líderes porque hay un solo jefe que dice lo que tenemos que hacer y el que nos dice lo que tenemos que hacer se llama Jesús, pero somos líderes que hacemos lo que el jefe dice que tenemos que hacer y un jefe nos dice si hemos fallado o un líder dice que debemos mejorar, amén. O sea, el jefe es el que nos da las directrices para que nosotros llevemos adelante la tarea. Nosotros simplemente somos sus siervos y sus siervas que hemos entendido que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. Allí en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre por nosotros para darnos una vida nueva y una vida abundante y para llamarnos a continuar esta tarea preciosa que Él nos encomendó a todos nosotros, que es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y en todas las naciones. Y para eso necesitamos ser líderes llenos de la gracia, ser líderes que demos frutos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, me quedan dos tipos de liderazgo que lo vamos a ver la semana próxima. Espero que la clase haya sido de bendición para ustedes. Ya estamos concluyendo y aquellos que puedan, como siempre les digo, conéctense con los hermanos de clamor que ya están intercediendo, ya están orando, y nosotros vamos a tomarnos unos minutitos solamente para orar, dar gracias a Dios por la clase y también clamar por los hermanos y hermanas que tienen necesidades. Amén. Les invito a cerrar sus ojos un ratito y oramos. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por esta clase, gracias por tu palabra, gracias por todos los hermanos que se han conectado, Señor, y te pido que esta palabra no vuelva a ti vacía. Padre, como dice la Escritura en el libro de Isaías, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado en esta noche. Bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios, bendigo sus familias y te doy gracias, Señor, por este grupo tan hermoso que ha decidido capacitarse y entrenarse para servirte con mayor excelencia. Los bendigo, papá, y lo hago en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios.